Y compañeros, somos el grupo número 3 y vamos a hablar de la purificación y caracterización de glutationes etanferasas del riñón humano. Los objetivos de este paper son el estudiar y analizar características estructurales, genéticas e inmunológicas de distintas isoenzimas de GST del riñón humano y cómo interactúan estas con isoenzimas provenientes de distintos tejidos. La GST es una enzima encargada de la desintoxicación de la sangre dentro del riñón. Esta enzima antioxidante elimina sustratos xenobióticos y distintos contaminantes que no forman parte de los organismos. Esta enzima forma parte de una familia de isoenzimas que ejercen la catalización de reacciones entre los sustratos xenobióticos y el GSH para así poder desintoxicar las células. Para el proceso de metodología, el primer paso es obtener la muestra de riñón, la cual se obtiene de la autopsia de 5 pacientes varones, donde 4 de ellos murieron en accidentes y uno por sobredosis de droga. Una vez que se obtiene la muestra, esta se debe purificar. En este proceso de purificación se utiliza en primer lugar un buffer denominado A que contiene tampón fosfato a pH 7. Se prepara un homogeneizado de riñón en solución de potasio más este buffer y esta se centrifuga. El solenadante obtenido se somete a una cromatografía de afinidad en GSH ligado a cefarosa 6B. La columna de resina de afinidad se preequilibra con un buffer denominado como tampón B igualmente de fosfato. El sobrenadante obtenido de la centrifugación se añade a la columna y las proteínas no retenidas se lavan con tampón B, mientras que las enzimas que sí quedaron retenidas se diluyen con una solución de 5 milimolar GSH y tampón tris ácido clorhídrico a pH 9.6. Las muestras que contenían actividad GST se combinaron y dializaron con un tampón A para someterlas a una columna de enfoque isoeléctrico en un rango de pH de 3 a 10. Finalmente, se recogen 0,8 mililitros de la muestra y se controla la actividad de GST. El primer paso de la metodología como tal es la electroforesis, la cual se lleva a cabo en geles de poliacrilamida con SDS en una placa de urea. Esta se realiza con un sistema tampón descrito por Laimley. Este sistema consta básicamente de 2 geles, un gel llamado concentrador con tamaños de poros grandes, no restrictivos, que se forma sobre un segundo gel llamado separador. En este sistema, cada gel tiene pH distintos y fuerzas iónicas distintas. Además, el tampón de la electroforesis debe ser distinto. La electroforesis que se realiza es bidimensional y se realiza según el método de O'Farrell. Este método se basa en la separación de proteínas en 2 dimensiones. La primera es la separación según sus puntos isoeléctricos y la segunda es la separación de las proteínas en función de su peso molecular. Otro paso de la metodología es la doble inmunodifusión de Ott-Ternolin. Esta es una técnica de identificación de antígenos. Para llevar a cabo el experimento, se perfora una capa contenida en una placa Petri, dejando un orificio en el centro, el cual contendrá anticuerpos, y distintos orificios alrededor para contener las muestras junto a los controles positivo y negativo. Al añadir los volúmenes de anticuerpos, las muestras necesarias y tener la temperatura óptima, los solutos presentes comienzan a migrar. Cuando estos se encuentran con el antígeno y el anticuerpo, se genera una suspensión que se podrá observar como una línea blanca. Un tercer paso en la metodología es el mapeo de péptido, donde las isoenzimas GST purificadas se hidrolizan con ácido fórmico. Los péptidos que resultan se analizan en una columna de cromatografía HPLC de gradiente Beckman. La fase móvil tiene un ácido trifluoroacético en agua, el cual se denomina como disolvente C, y en acetonitrilo, que se denomina como solución D. Posteriormente, se agregan 0,1 mililitros de la muestra a la columna. Finalmente, como último paso de la metodología, los estudios inhibitorios estudian los efectos de los distintos inhibidores de la hormona GST, hematina, bromosulfataleína y bilirrubina, variando las concentraciones del inhibidor. Una vez que se obtienen estos resultados, se realiza una linealización por inversos. Para los resultados de la técnica de purificación, la actividad total de GST se mantuvo en un rango promedio de 15 a 23 unidades por gramo de tejido. Las 3 mayores clases de GST se encuentran contenidas en el riñón. Esto podría sugerir que los loci de estas 3 enzimas se encuentran dentro de este mismo. Como existen distintos tipos de GST entre las 3 clases, la hipótesis que se formularon con estos resultados fueron que o los locis eran polimórficos o que hay modificaciones post-síntesis de la enzima. Al analizar los resultados de la tabla número 1, se observan los resultados de actividad específica de distintas GST que se midieron después de realizar el enfoque isoeléctrico.
Se puede observar una disminución en la actividad específica de la GST al comparar estos resultados con la tabla número 2, ya que estos se obtuvieron antes de que se corriera el enfoque isoeléctrico. La actividad específica de la GST es mayor después de este enfoque respecto al total de la muestra, y esto va a ocurrir ya que el total de las proteínas a considerar es muchísimo menor al que se encuentra inicialmente dado por el Sorena-ANTE, que cuenta con el 100% de las enzimas de la muestra, enzimas que a medida que se van realizando cada procedimiento van a ir disminuyendo. Al analizar los resultados de la tabla número 2, se puede observar que la actividad específica de cada GST obtenida al someter la enzima a distintos sustratos, tales como el cloro de nitrobenceno, dicloronitrobenceno, ácido betaclínico, bromosulftaleína, N-óxido de nitropiridina e hidroperóxido de cumeno, en las cuales está subrayado y destaca el valor de la GST con mayor actividad frente a cada sustrato. En la cromatografía de purificación por afinidad, al analizar los resultados de los cromatogramas, se realizan los gráficos que podemos ver aquí, en los cuales se puede observar que la GST catiónica tiende a eluir primero que las demás. Esto debido a que la columna contiene grupos epoxi que son mucho más afines con la presencia de aniones. Por otro lado, las GST aniónicas tendrán un tiempo mayor de retención y como consecuencia van a eluir después. Finalmente, se encontraron diferencias muy grandes en los perfiles isoeléctricos de cada GST, ya que aproximadamente entre el 60 y el 80% de la actividad total de la hormona GST está dada por GST catiónica. El resto se encuentra dado por GST aniónicas. Una hipótesis de los puntos isoeléctricos tan cercanos entre sí podría ser por la contaminación cruzada o una mala separación de muestras. La electroforesis, al analizar los resultados de la electroforesis, tenemos estos electroferogramas. En el A se están analizando GST catiónicas, renal y pulmonar. En B, GST neutras, renal y hepática. Y en C, GST aniónicas. En el estudio inmunológico, al estudiar estos resultados, se pueden sugerir que la estructura de algún dominio de reconocimiento de las GST catiónicas presentes en el riñón son muy similares a las GST catiónicas segregadas por el hígado. El mismo análisis se puede hacer para las GST neutras del riñón con las GST aniónicas de la placenta o las GST aniónicas del riñón con las GST aniónicas hepáticas. Hacia el lado izquierdo podemos ver todos los anticuerpos que fueron estudiados y el lado derecho todos con las que reaccionaron. Bueno, en cuanto al mapeo de proteínas, se puede observar en la imagen 3 que los patrones de fragmentación son similares entre enzimas del mismo grupo, independientemente sean estructuralmente distintas. Pero cuando las enzimas son de distintos grupos, los patrones de fragmentación son diferentes. Esto se puede ver en el punto A de la imagen, la enzima GST9, 6,6 neutra y 4,7 catiónica. Considerando que la fase aniónica es polar, los fragmentos saldrían de manera más rápida, ya que hay una menor retención, a diferencia de los fragmentos apolares que se quedarían retenidos por un mayor tiempo en el gel. En cuanto al estudio inhibitorio, que se presenta en la tabla 4, los valores de la constante de inhibición junto con la naturaleza de estas mismas son similares a las isoenzimas caténicas presentes en el hígado, como la GST 6,6 y la neutra. Por otra parte, las isoenzimas GST9, 6,6 y 4,7 se lograron inhibir con 5 micromolar de bilirrubina, por lo que se observa que los compuestos son de carácter no competitivo, y así la inhibición por bilirrubina se debería a un cambio conformacional. Y bueno, en conclusión, dentro del hígado se expresan 3 genes para las principales clases de enzimas GST. Estas son las catiónicas, aniónicas y neutras. Sus diferencias se deben a poliformismo y cambios post-síntesis, pero esto no se comprueba al 100%, ya que no hubo una muestra muy significativa. Finalizando, se concluye que la GST 9,1 renal es distinta a la 9,2 pulmonar por características cinéticas, donde, por ejemplo, la GST 9,1 cataliza todas las reacciones y con una actividad 6 veces mayor, a diferencia de la GST 9,2 que solo cataliza con un cloro 2,4 de nitrobenceno, o sea, necesita ese compuesto para poder catalizar.
Y por último, la GST 5,5 renal es igual a la GST aniónica del hígado en cuanto a sus puntos isoeléctricos y propiedades catalíticas, pero se diferencian ambas en que una es heterodímera y la otra es homodímera. Muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día.